El polvo fino de la calle principal de Blackwood Creek se levantaba en pequeños remolinos, arrastrado por un viento frío y seco que prometía nieve pronto, y cada partícula parecía cargar el peso de la miseria moral de la ciudad. El sol de finales de otoño, débil y anaranjado, golpeaba las fachadas de madera oscura y sin pintura, iluminando la suciedad incrustada en los escalones de la iglesia de Elías, de donde provenía el sonido ahogado de un himno severo, casi un lamento, que no ofrecía consuelo, sino una condena silenciosa. Y allí, en el límite entre la luz pálida y la sombra del bosque, estaba el Ara 20, con sus harapos y huesos finos. El abrigo rasgado de lana barata no la protegía del frío, pero su mirada, fija en el suelo de tierra batida, era lo que la mantenía encogida, una autoprotección de quien esperaba el próximo golpe, no del clima, sino de las personas que formaban el pequeño círculo de juicio a su alrededor. Ella era un objeto de repulsión, no una joven, y el silencio a su alrededor, tenso y pesado, hablaba mucho más alto que cualquier sermón de Elías. El pastor Elías, 40, con una barba espesa y negra que le daba un aura de profeta riguroso, salió de la iglesia, con la Biblia gastada aplastada en su mano, y el olor fuerte a cedro y azufre de su ropa limpia contrastaba con el olor acre a humo de madera mojada y sudor frío que provenía del pequeño grupo de habitantes. Elías era la personificación del orden mezquino de Blackwood Creek, y sus ojos, azules helados, se posaron sobre el Ara como el toque de una enfermedad, haciendo que la joven se encogiera aún más, moviendo instintivamente el hombro derecho, donde una mancha fea de nacimiento se extendía en forma de ala negra, la marca que la ciudad entera asociaba a la peste, a la sequía y a la maldición de Dios. Y era esta mancha, este pequeño detalle biológico, lo que le había costado el último hogar, la última migaja de decencia que la comunidad le había concedido. Elías no gritó. Su voz era baja y controlada, pero penetrante, cortando el viento como una navaja de hielo, y la multitud, que antes refunfuñaba en murmullos ininteligibles, hizo un silencio absoluto para escuchar la sentencia. «Eres una prueba, joven», dijo Elías, y el subtexto era la condena, no la compasión, una prueba de nuestra fe. Y nuestra fe exige la limpieza, el distanciamiento de la mala suerte que cargas desde la cuna, completó. Y el sonido de su bota en el suelo seco era el único ruido además del viento, un sonido de autoridad incuestionable, y el Ara no podía levantar la cabeza. Sus dedos formaban pequeños nudos apretados, enterrados en la palma de la mano, en un intento desesperado de contener las lágrimas que ella sabía que solo la harían parecer más débil, más merecedora del castigo. La decisión había sido tomada. Ella sería llevada al orfanato del condado, un lugar que se decía que era peor que la calle, una prisión gris donde la indiferencia mataba más rápido que el frío. Y Elías extendió la mano en dirección a la nijoveña, y ese gesto, que debería ser de ayuda, era la cúspide de la humillación pública, el destierro final. Fue en ese instante, en el auge de la desesperación silenciosa de el Ara, que ocurrió el gesto clave. Un trozo de pan, grueso y redondo, hecho con harina de maíz oscura y aún levemente caliente, golpeó el suelo a pocos metros del círculo, y el sonido sordo del impacto en el polvo interrumpió el aliento de la multitud, siendo la reacción de todos un silencio aún más profundo, un silencio asustado, pues el pan no había venido del grupo, ni de Elías, sino de la dirección del bosque oscuro, de la selva densa y prohibida que ellos llamaban la barrera, y que todos evitaban por superstición y miedo. El pan era un símbolo, un desafío directo a la autoridad de Elías, que se congeló con la mano extendida, su expresión de santidad vacilando momentáneamente en una confusión iracunda. El Ara, por primera vez, levantó la cabeza, y el olor a levadura y maíz, reconfortante y terrenal, reemplazó el olor a azufre y miedo que flotaba en el aire. El origen del pan, que debía ser una miga, era Ezra, 35, aunque él no estaba visible. Él era la fuerza silenciosa, el gigante que vivía aislado, la aberración voluntaria de la comunidad, y estaba escondido en la sombra más densa de los árboles, a solo 20 metros, su estatura enorme mezclada con la oscuridad del tronco de pino, y observaba todo con una intensidad de quien respira el sufrimiento ajeno, sus ojos de un castaño profundo, pero turbios por la culpa y la falta de sueño, fijos en la mancha oscura de el Ara,
una proyección espejada de su propia cicatriz desfigurante, oculta por una barba y una capucha. Él sintió el peso de aquel momento, la crueldad absoluta y el miedo que el pan, un gesto instintivo y no planeado, había causado. Él no quería la confusión, solo quería proporcionar un escape, una oportunidad de supervivencia para la joven que veía como un doble de su propio dolor, desterrado. Elías se recompuso, girándose abruptamente hacia el bosque, pero su rostro mostraba una desesperación controlada, pues sabía que el desfigurado del bosque era una amenaza que no podía confrontar públicamente, una fuerza física que la palabra no dominaba, y el miedo a la superstición que él usaba para controlar al pueblo. Era el mismo miedo que le impedía entrar en el territorio de Ezra. El diablo alimenta a los suyos, y los parias se unen, pues el invierno se acerca y el infierno los espera, escupió Elías, su voz volviendo al tono de condena, pero ahora con una nota de histeria contenida, y la multitud se agitó, parte asustada por la aparición silenciosa, parte ansiosa por sangre o drama. El ara, aún mirando el pan, que ahora parecía un faro de calor en el suelo frío, tomó su decisión, un acto de voluntad pura y desesperada, la aceptación de un destino incierto en lugar de una certeza de miseria. Ella dio 2 pasos rápidos hacia el frente, ignorando el paso de Elías, y recogió el pan, el calor ocre del alimento en sus manos contrastando con la frialdad de sus dedos, y miró al pastor una última vez, y su mirada, ahora directa y firme, no era de miedo, sino de una dignidad feroz e inesperada, que lo desarmó por un segundo. Ella no huyó, se dio la vuelta y caminó hacia el bosque oscuro, con el pan apretado contra el pecho, en dirección a donde había venido el gesto de bondad, en dirección al monstruo que, en realidad, había sido su primer protector. Elías intentó gritar: «¡Detente! Esa joven está maldita. Llevará la muerte al desfigurado. Es una señal de Dios». Pero su voz ya no tenía la misma autoridad, y la multitud estaba dividida entre la obediencia al pastor y la fascinación mórbida por la joven que caminaba resuelta hacia lo desconocido. El ara oía los gritos, pero su foco estaba en el olor a tierra húmeda y pino que venía del bosque, la promesa de refugio. Ezra no esperó, moviéndose silenciosamente a través de la maleza densa, un gran animal, que no hace ruido, y comenzó a alejarse, creando distancia, pero mirando hacia atrás, sus ojos escudriñando los árboles, verificando si la joven lo seguía. Su fuerza, que intentaba suprimir con el aislamiento, estaba ahora en servicio, y ese acto de ocultamiento, aunque motivado por el miedo a ser visto, era su primer acto de redención, la aceptación de una nueva carga. El pan era el vínculo, la única conversación entre ellos, y el ara lo mordió, sintiendo la aspereza del maíz y el sabor a sal, y vida que hacía mucho no probaba. Y el dolor en su hombro y el vacío en su estómago fueron temporalmente olvidados por la sensación de pertenecer a algo, aunque ese algo fuera el bosque maldito y el gigante que lo habitaba. Elías observaba la escena, golpeando la Biblia contra su pecho, sintiendo el poder escurrirse por sus dedos, el desafío a su autoridad siendo personificado por una huérfana y un recluso, y sabía que la batalla no era sobre el alma de la joven, sino sobre el control de la ciudad. Y su furia silenciosa era la de un hombre que perdió lo que creía suyo por derecho divino, y la tormenta de nieve que había prometido estaba en camino. Pero el verdadero invierno que se acercaba era el moral. El bosque engulló a el ara, el silencio de la selva reemplazando el ruido de los gritos, y el mundo gris de la ciudad se transformó en un paisaje de sombras y olores profundos. Y ella no sentía miedo, solo un extraño alivio, la sensación de que finalmente había encontrado un lugar que no la juzgaba, solo la acogía. El pan era su brújula, y siguió el rastro de pasos grandes y torpes que se habían apresurado para alejarse, y en medio del camino vio una marca sutil en la corteza de un árbol, una pequeña grieta en forma de X, una señal dejada por Ezra para guiarla, un detalle minúsculo, pero que revelaba una intención de cuidado, y eso hizo que una lágrima escurriera, no de tristeza, sino de una inesperada gratitud, el reconocimiento de un ser humano en medio de tanto odio. El ara y Ezra estaban unidos por el pan y por el silencio, una unión forzada por las circunstancias, pero sostenida por un gesto de bondad en medio de la crueldad, y el último sonido audible de la ciudad era el de la puerta de la iglesia cerrándose con un estruendo de resentimiento, un sonido final de condena, pero el ara ya no lo oía,
y el olor a cedro de Elías fue reemplazado por el olor a tierra, follaje podrido y un leve olor a humo de madera que venía de la cabaña escondida de Ezra, su nuevo hogar. La escena final es la joven, caminando hacia lo desconocido, abrazando la oscuridad, con la mirada llena de una nueva y frágil esperanza, la luz maldita que encontró refugio en la fuerza silenciosa. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos ves? Coméntalo y suscríbete para más historias. Elara llegó al claro de la cabaña de Ezra, jadeante, sintiendo el aire enrarecido y frío cortar sus pulmones con cada respiración, y la estructura de troncos, tosca y oscura, parecía crecer del propio suelo del bosque. Un refugio que se mezclaba con el paisaje con una discreción amenazadora, y una chimenea baja de piedra exhalaba un hilo sutil de humo gris. El olor a pino quemándose y calor doméstico era un confort olfativo contrastante con la apariencia rústica y casi salvaje del lugar. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa, y Elara vaciló, apretando el pan contra sí. La vacilación no era por miedo al gigante que sabía que estaba allí, sino por romper la quietud casi religiosa del lugar, por profanar el santuario que él había creado para su aislamiento, y finalmente empujó la puerta con la punta del pie, y el crujido bajo y melancólico de la madera fue la primera ruptura de silencio audible desde que dejó Blackwood Creek atrás. El interior de la cabaña era una sorpresa. No era la guarida de un monstruo, sino un espacio de orden austero y limpieza espartana, con tablas de pino pulidas por el uso y el fuego encendido en la chimenea de piedra lanzando una luz cálida, danzante y acogedora, que esparcía las sombras por los rincones, pero nunca las eliminaba totalmente. Y Ezra estaba parado en el centro, con la cabeza baja y los hombros tensos, las manos grandes y callosas colgando a los lados del cuerpo, y se movía con la cautela de un animal enjaulado, pero sin emitir un sonido. La imponencia de su figura era innegable, y el rostro estaba casi totalmente escondido por la barba y el cabello en desorden, pero lo que podía verse era el contorno de una cicatriz antigua, un trazo rojo violáceo que bajaba por la sien. Y era esta marca, silenciosa y obvia, que era el espejo de la mancha de Elara. Ezra indicó con un gesto lento y preciso que Elara se acercara a la chimenea, hacia el calor, y luego gesticuló hacia un cuenco de estaño vacío sobre la mesa de tablas gruesas, y su comunicación era enteramente corporal, cada movimiento lleno de una intención pesada e innegable, la urgencia de comunicar sin emitir el sonido que lo aprisionaba. Y el dolor en sus ojos era palpable, una ventana a un pasado violento que lo había silenciado por dentro, y tomó una jarra de agua sobre la mesa y la vertió en el cuenco con la precisión de un artesano, indicando que ella debía comer el pan y beber el agua. Elara percibió que este era su código, el lenguaje de la supervivencia y del servicio, y se sentó frente al fuego, sintiendo el calor penetrar la ropa húmeda y los huesos fríos, y el miedo estaba siendo reemplazado por la sensación extraña y perturbadora de estar a salvo. El pan que había recibido era la única comida que había tenido en casi 2 días, y comió despacio, masticando cada pedazo con la atención de quien valora el sustento. Y cada mordida era un acto de aceptación de la hospitalidad muda de Ezra, un ritual de confianza mutua. Y él la observaba desde la sombra de la mesa, sus músculos tensos, esperando una reacción, un grito, un juicio. Pero Elara solo lo miró a los ojos, una mirada directa y sin miedo, y su reacción tranquila era la primera grieta en el muro que él había construido alrededor de su corazón, pues ella no lo veía como el monstruo que la ciudad había pintado, sino como el hombre que le había dado el pan, y ese reconocimiento silencioso hizo que él relajara levemente los hombros. El alivio era casi invisible, pero estaba allí. Él se movió hacia un rincón, tomando un pedazo de cuero grueso y un hilo de lino, y comenzó a remendar uno de sus propios abrigos, concentrando su inmensa energía en el pequeño y delicado trabajo de la costura, una demostración de su necesidad de control sobre el caos interno. Y Elara observaba, absorbiendo el orden y la disciplina del gigante, y veía que su aislamiento era una armadura y una penitencia, y la cicatriz en su rostro era solo el mapa visible de heridas mucho más profundas, y percibió que él no le temía a ella, sino que se temía a sí mismo. Temía la fuerza que podía liberar, y ella comenzó a imitarlo, tomando un paño y limpiando la mesa. Un gesto de servicio puro y espontáneo, no de sumisión. La rutina silenciosa se instaló en las horas siguientes, un ballet de movimientos contenidos, donde Ezra limpiaba, ordenaba
Preparaba el fuego, siempre manteniéndose a una distancia física y emocional segura, y Elara notó un rasgón feo y extenso en la manga de la camisa de Ezra, una herida en la tela que reflejaba la herida en su espíritu, y la joven actuó con un instinto doméstico que no le era permitido en la ciudad. Sin decir nada, se acercó a la mesa, tomó la aguja de lino y un pequeño trozo de tela dejado a un lado, y esperó que él notara su intención, la urgencia de retribuir el cuidado, de transformar el refugio en hogar. Ezra miró a Elara, y el pavor se mezcló con la sorpresa, pues el gesto de ella era de intimidad y cuidado, algo que él había desterrado de su vida, y sacudió la cabeza en negación. Un movimiento lento, firme, un intento de rechazar el cuidado que no se permitía sentir, pero Elara extendió la mano y tocó su manga. Un toque leve, sin miedo a su fuerza, y señaló el rasgón, y luego la tela en la mesa, y su mirada era una súplica silenciosa. Déjame cuidar de ti. Y ese fue el momento de ruptura emocional, la aceptación de que el lazo entre ellos no era solo de supervivencia, sino de mutua dependencia. Él extendió el brazo, y ella comenzó a remendar su manga, sus dedos pequeños y precisos contrastando con la aspereza de la tela. Y el acto de Elara remendando la ropa de Ezra era la primera señal de un hogar, siendo construido, no solo un refugio, y la aguja y el hilo eran los nuevos símbolos de su alianza, los instrumentos de la cura silenciosa, y Ezra sintió el calor de un afecto inocente por primera vez en muchos años. Y eso era más peligroso para él que la amenaza de Elías, pues la ternura reabría la herida de la culpa que él intentaba mantener cerrada. La culpa de Ezra era un fantasma pesado que lo encorvaba, un trauma de su juventud en el que su fuerza descomunal causó un accidente fatal que le valió la cicatriz y el silencio, y se había exiliado para que su fuerza nunca más destruyera. Y ahora, esa misma fuerza era convocada para proteger, y la dualidad de esa obligación lo aplastaba. Él reaccionó al afecto renovando la seguridad, y se levantó, tomó un hacha de mango largo y salió de la cabaña, hacia la maleza densa. La necesidad de trabajar la madera era una forma de canalizar su tensión y su emoción. El sonido rítmico y constante del hacha cortando la madera era la manifestación de su promesa de protección, el trabajo duro y honesto transformado en un muro de seguridad invisible. Y con cada golpe, estaba cortando la leña que los mantendría calientes durante el invierno, pero también estaba cortando el lazo que lo ataba a su propia culpa, el sonido resonando por el bosque como un tambor ancestral, un sonido de orden y de propósito. Y el humo de la chimenea subía recto y constante, un faro de calor en el mundo frío, un contrapunto visual al desorden emocional que él intentaba controlar. Mientras Ezra estaba en el bosque, ocupado en su penitencia práctica, Elara exploró la cabaña con la curiosidad de una arquitecta, examinando los pequeños detalles que revelaban al hombre detrás del mito. Un estante con libros viejos de filosofía y agricultura, desgastados y leídos 1000 veces, una prueba de una mente activa y no salvaje, y encontró un pequeño retrato de una mujer, joven y sonriente, con los mismos ojos castaños de Ezra, pero llenos de luz, y el retrato estaba, boca abajo, escondido detrás de una jarra de agua. La imagen de la mujer era la memoria dolorosa que él no podía ver, pero tampoco podía descartar, y Elara sintió el dolor del gigante y su pérdida, y volteó el retrato hacia arriba. Un gesto de respeto y reconciliación con el pasado, y esta exposición silenciosa del dolor de Ezra era el punto de inflexión de su cura, la aceptación de que el pasado, aunque herido, no podía ser borrado, y que la vida continuaba, y ella entonces dobló las mantas de paja con cuidado, en un gesto de arreglo doméstico que anunciaba su permanencia. Ezra regresó con una pila de leña que parecía demasiado grande para que un solo hombre la cargara, sus músculos tensos y el sudor goteando de su barba, y vio el retrato volteado, la imagen de su amada muerta mirando hacia la sala, y se estremeció, un temblor rápido, casi imperceptible, una reacción al dolor revivido, pero vio a Elara durmiendo pacíficamente cerca de la chimenea, el rostro en paz y la tela que ella había remendado aún en las manos. La visión de su inocencia lo forzó a aceptar la presencia de la pérdida y a seguir adelante. Y no volteó el retrato boca abajo, sino que lo dejó allí, una presencia silenciosa en la sala, un peso que ahora él podía cargar. Y esa era su batalla interna, la oportunidad de ser gentil sin juicio, de usar su fuerza para construir y no para destruir. Y cubrió a Elara con una manta, la manta más gruesa que tenía, y el peso de la manta era un símbolo físico de la
protección que se había jurado a sí mismo dar. El invierno llegó a la mañana siguiente, con una tormenta de nieve espesa y silenciosa que cubrió la cabaña y el bosque con un manto blanco y aislante, y el sonido de la nieve cayendo era la nueva banda sonora de su refugio, y la cabaña era un punto de calor y vida en un mundo congelado, y la rutina de Ezra y Elara se volvió aún más íntima. Él cocinaba los pequeños y escasos suministros de frijoles y maíz, y ella cuidaba de la limpieza y del fuego. Su lenguaje se desarrolló, un conjunto de gestos y miradas, donde el silencio no era una barrera, sino una forma profunda y sincera de comunicación, y él se sentaba en la mesa, observándola, y ella sentía que estaba siendo vista y no juzgada, y el miedo a la maldición se disipaba lentamente en el calor del fuego, su mirada de joven siendo el faro que penetraba la oscuridad del alma de Ezra, y él comenzó a sonreír con los ojos, una sonrisa sutil, casi invisible, pero real. La calma fue rota al tercer día por la presencia externa. Ezra estaba cortando leña afuera cuando escuchó el sonido de cascos y voces distantes, y su cuerpo se tensó instantáneamente, la fuerza silenciosa preparándose para la lucha, y supo que Elías había encontrado un rastreador o un informante, y se estaba acercando, y se giró hacia la cabaña, gesticulando frenéticamente a Elara, que estaba lavando ropa en un balde, para que se quedara quieta. Indicó con urgencia que ella se escondiera bajo las tablas del piso, un escondite que él había preparado años antes, y el pánico de Ezra era visible, una ola de miedo que no era por sí mismo, sino por la seguridad de la joven que se había convertido en su única razón de ser, y la amenaza externa era la escalada de la tensión, la preparación para el enfrentamiento que había intentado evitar por años, y sabía que la comunidad vendría a destruir la dignidad que él estaba intentando construir. Elara vio el pánico en los ojos de Ezra, una intensidad que rompió la máscara de estoicismo que él usaba, y comprendió inmediatamente que el peligro no era el frío o el hambre, sino la crueldad de la comunidad que los había desterrado, y corrió hacia el escondite, levantando la tabla del piso y deslizándose hacia el agujero oscuro y estrecho, el olor a tierra húmeda y moho envolviéndola, pero su lealtad era mayor que su miedo. Ezra entonces limpió los rastros de la presencia de ella, escondiendo el balde de ropa y los pocos juguetes de madera que había tallado para ella. Un acto de negación y desesperación, el intento de fingir que estaba solo, y se quedó inmóvil frente a la puerta, su cuerpo enorme y amenazador transformado en un muro de defensa, y esperó lo inevitable con la dignidad y la resignación de un hombre que sabe que la guerra estaba llegando, y que tendría que usar su fuerza para proteger. El sonido de botas pesadas y la voz gutural de Elías rompió el silencio de la nieve. Y el pastor Elías y 3 hombres de la ciudad, armados con escopetas y antorchas, aparecieron en el claro. El contraste entre el blanco de la nieve y las sombras oscuras de las figuras era dramático y amenazador, y Elías estaba en el centro, con una expresión de falsa compasión y certeza divina, y se detuvo a 10 metros de Ezra, gesticulando para que los hombres lo rodearan, un cerco cuidadoso, pues temían la fuerza y la reputación del gigante. «Sé que la tienes, Ezra», dijo Elías, y su voz era dulce y venenosa, la voz de un manipulador, la joven maldita. No cometas el error de esconderla. Ella es una señal de la ira de Dios, y el castigo por albergar un presagio será 10 veces peor que el pecado que te silenció, continuó, y sus palabras eran un cuchillo, abriendo la herida antigua de Ezra, la culpa por el pasado violento que había causado y que lo había forzado al aislamiento. Los ojos de Ezra se cerraron por un segundo. El dolor era visible, pero se recompuso, negándose a responder, negándose a darle a Elías el poder de la palabra, siendo su silencio su última línea de defensa, su voto de paz siendo puesto a prueba por la crueldad del hombre de Dios. Ezra gesticuló en un movimiento lento y amplio, un gesto de negación, señalando hacia el interior de la cabaña y luego hacia el bosque. Su mensaje claro y silencioso: «No hay nadie aquí. Estoy solo. Váyanse». Los hombres vacilaron, la duda instalándose en sus rostros, pues el silencio y la calma de Ezra eran más convincentes que el discurso inflamado de Elías, y la tormenta de nieve se estaba intensificando, prometiendo un regreso difícil a la ciudad. Elías percibió que necesitaba más que palabras, necesitaba una prueba material de la presencia de la joven, y dio un paso al frente, su mano extendida en un gesto de autoridad, e intentó pasar por Ezra para entrar en la cabaña.
Ezra usó su estatura y su presencia para bloquear la entrada, su rostro impasible, y emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido de advertencia, el primer sonido que Elara había escuchado de él, y el sonido era profundo y amenazador, la voz de un animal que protege su nido, y el aire se estremeció con la intensidad de la emoción. Elías retrocedió un paso, la falsa valentía vacilando, pero no podía desistir. Su autoridad estaba en juego, y miró a sus hombres, gesticulando para que intentaran flanquear a Ezra, para que forzaran la entrada a la cabaña. Elara, escondida bajo las tablas, podía oír el sonido de la voz de Elías, el crujir de las botas y el gruñido de Ezra, y sintió el miedo helar su sangre, pero el gesto de servicio que había hecho, el remiendo en la manga de Ezra, era su ancla, la prueba de la dignidad que él le había dado, y decidió intervenir, no con un grito, sino con un objeto, un símbolo. Tomó una de las cucharas de madera que Ezra había tallado. La cuchara, simple, pero pulida y bonita, era un pedazo de su rutina, la señal de que la vida estaba siendo construida allí, y la empujó fuera del escondite, dejándola caer en la nieve cerca de la puerta de la cabaña. Un pequeño y silencioso acto de desafío, el objeto que prueba la presencia de una joven, su lealtad siendo el arma más poderosa contra la superstición y el miedo de Elías, y sabía que la exposición de su presencia era la única forma de salvar a Ezra de su propia violencia. El sonido de la cuchara de madera cayendo en la nieve fue casi inaudible, pero Elías lo escuchó, y la vio, y se arrodilló, recogiendo el objeto y levantándolo triunfalmente, su expresión de certeza volviendo. La prueba de su desgracia, gritó, y se la mostró a sus hombres. El pequeño objeto de madera transformado en un testimonio de culpa, y la sorpresa y la furia de Ezra eran visibles en sus ojos. Había sido traicionado por un gesto de cuidado y por la inocencia de Elara. La furia de Ezra estaba ahora dirigida a la injusticia de la situación, al hecho de que incluso el cuidado y el afecto podían ser transformados en arma por el mundo exterior. Y sintió la rabia subir por su garganta, la vieja furia, que lo había forzado al silencio, y levantó el hacha que estaba en su mano, pero no en amenaza a Elías, sino en un gesto de desesperación y frustración, y la clavó en la tabla de pino de la puerta. El sonido fuerte y violento del metal, cortando la madera, era una advertencia. Elías sonrió, una sonrisa fina y cruel de victoria, y supo que había encontrado la debilidad del gigante, y entonces se giró hacia sus hombres, gesticulando con la cuchara de madera, ordenando que actuaran, que entraran en la cabaña y trajeran a la joven maldita, y la tensión era palpable, el aire pesado de violencia inminente, y los hombres se movieron lentamente, sus escopetas apuntadas hacia Ezra. Ezra estaba listo para luchar, para romper su voto de silencio y paz, para liberar la fuerza que había reprimido por años, y la seguridad de Elara era su única prioridad. Pero sabía que la lucha terminaría en sangre y en la pérdida de su hogar, y la desesperación lo consumía, y miró la cuchara de madera, y vio la inocencia y la dignidad que representaba, y el dolor de su culpa era más fuerte que la furia de la lucha. Elara sintió el cambio en el aire, el olor a miedo y furia, y supo que Ezra estaba a punto de quebrarse, de convertirse en el monstruo que la ciudad esperaba que fuera, y se arrastró fuera del escondite, levantando la tabla del piso y emergiendo en la cabaña, sus ojos fijos en la rendija de la puerta, y sabía que tenía que intervenir nuevamente, no con un objeto, sino con su presencia, su dignidad. Ella corrió hacia la puerta, y se colocó entre Ezra y la amenaza de Elías, y su fragilidad era un escudo más fuerte que la fuerza del gigante, y miró a Elías, y no se encogió, no demostró miedo, y extendió la mano, no en súplica, sino en un pedido silencioso de vuelta hacia el objeto que simbolizaba su humanidad. «Devuelva mi cuchara». El pastor estaba en shock, su máscara de santidad desmoronándose ante la dignidad de la joven, y su autoridad vaciló ante la fragilidad y la valentía de la pequeña, y fue confrontado con la verdad de su propia crueldad, la prueba de que la joven no era un monstruo, sino un ser humano, y la duda se instaló en sus hombres, que bajaron las escopetas. El enfrentamiento físico fue pospuesto por un enfrentamiento moral, y Elías estaba expuesto, su furia siendo la única cosa que quedaba de su autoridad, y la verdad era que él era el verdadero monstruo, aquel que usaba el miedo para controlar y oprimir a los vulnerables. Y soltó la cuchara en la nieve, el pequeño objeto cayendo silenciosamente, y el gesto de rendición,
era su derrota. Ezra miró a Elara, y el amor y la gratitud eran evidentes en sus ojos, y supo que la lucha había terminado sin sangre, y había sido salvado de sí mismo por el coraje y la lealtad de la joven, y la alianza silenciosa de ellos había sido reforzada y probada, y sacó el hacha de la puerta, y la arrojó a la nieve, un gesto de rendición al afecto y a la paz, y la tensión se disipó, y el sonido de la nieve cayendo era el único ruido que quedaba. La retirada de Elías no fue una derrota final, sino una retirada táctica, y el pastor y sus hombres desaparecieron en la nieve, sus pasos pesados y resentidos rompiendo la quietud del bosque, pero la tensión permaneció en el claro como una bruma fría, la certeza de que regresarían con una furia mayor, pues su autoridad había sido desafiada por un gigante silencioso y una joven desterrada. Ezra observaba la dirección de la partida, sus hombros aún tensos, pero la rabia había sido reemplazada por una determinación silenciosa, y sabía que el aislamiento ya no era más una opción, que la protección de Elara exigiría una confrontación pública con la comunidad, la ruptura de su penitencia autoimpuesta, la prueba final de su redención, y se giró hacia la joven, sus ojos buscando la seguridad y el coraje que ella había demostrado. Elara recogió la cuchara de madera de la nieve, limpiándola con el borde de su abrigo gastado, y el pequeño objeto en sus manos era el trofeo de una batalla moral, la prueba de que la ternura podía ser más fuerte que la amenaza de las escopetas. Y miró a Ezra, y vio el dolor profundo en sus ojos, el dolor del pasado revivido y del miedo al futuro. Ella se acercó a él, y no dijo nada, pero extendió el brazo y tocó su mano, la palma abierta, una invitación silenciosa a la conexión y a la paz, un gesto de aceptación incondicional de su fuerza y de su fragilidad. Y su toque era un rayo de calor en el invierno emocional de Ezra. Ezra vaciló por un momento, la rigidez de años de aislamiento impidiéndole aceptar el toque, pero la urgencia de la conexión era mayor que el miedo, y apretó la mano de ella, el calor de la palma de ella contrastando con la frialdad de la suya. Y ese fue el momento de aceptación mutua de la alianza, la unión de dos parias contra el mundo. Él entonces se arrodilló en la nieve, bajando su gran estatura para que sus ojos quedaran al nivel de los de ella, y gesticuló hacia el retrato de la mujer, que aún estaba boca arriba en la cabaña, y luego señaló su propia cicatriz y la boca cerrada, y su comunicación era una confesión silenciosa de su trauma y de su culpa, la liberación de una carga que cargaba solo. Elara comprendió la historia sin palabras, el dolor de la pérdida y la responsabilidad de la fuerza, y apretó la mano de él más fuerte, y colocó la otra mano en el rostro de él, tocando la cicatriz con una suavidad inesperada. Y ese toque era el perdón que él nunca se había dado, la aceptación de su imperfección. Y ella sacudió la cabeza, gesticulando en un movimiento lento y firme. No fue tu culpa, eres bueno, tu fuerza protege. El aire estaba cargado de emoción, el intercambio silencioso de verdades profundas, y la nieve caía silenciosamente, presenciando el momento de cura y de aceptación, la dignidad de su alma siendo restaurada por el afecto de la joven. Ezra soltó un sollozo bajo y ronco. El sonido era más un gemido de dolor reprimido que un llanto, la ruptura de su silencio emocional, y abrazó a Elara, un abrazo fuerte, pero cuidadoso, el peso de años de soledad y culpa siendo liberado en aquel momento de contacto humano, y Elara lo abrazó de vuelta, y sintió la rigidez de sus hombros disiparse, su fuerza siendo transformada en ternura, y el abrazo era la prueba de que el amor era la forma más alta de redención, la fundación de un nuevo hogar, y el olor a pino y humo se mezclaba con el olor a sal y lágrimas en la nieve. La tormenta de nieve se intensificó, un símbolo visual del peligro que se acercaba, y Ezra se levantó, su postura más erguida, y miró a Elara con una nueva determinación, y gesticuló hacia la cabaña, indicando que tenían que prepararse para lo inevitable, para el regreso de Elías. Trabajaron juntos, en un ritmo febril y silencioso, reforzando la puerta con tablas gruesas, apilando leña dentro de la cabaña y preparando el escondite de Elara, y el trabajo manual era una forma de canalizar la tensión y la emoción, el foco en la acción práctica siendo el refugio del miedo, la construcción de un muro físico para proteger el muro emocional que él acababa de romper. Ezra tomó su vieja escopeta de caza, un arma que no tocaba hace años, y la limpió con un paño de aceite, la atención a los detalles siendo su forma de prepararse para la lucha, pero su objetivo no era la violencia, sino la protección.
y gesticuló hacia el arma, y luego hacia el ara, y su mensaje era claro: no la usaré a menos que sea necesario, te protegeré sin destruir, y su vacilación era visible, el miedo a romper su voto de paz y de sucumbir a su antigua furia, y la presencia de el ara era su freno, su ancla moral en medio de la tormenta. El ara asintió, sus ojos llenos de lealtad, y sabía que su papel no era solo esconderse, sino ser el ancla moral de Ezra, la luz que lo guiaría a través de la oscuridad, y tomó un saco de arpillera y lo llenó con agua y pan, preparando provisiones para el escondite, un acto de cuidado práctico que reflejaba su resiliencia y su aceptación de la amenaza. Ella miró a Ezra y vio la determinación en sus ojos, y sabía que él no huiría, que lucharía por su derecho a pertenecer, y el miedo había sido reemplazado por el coraje mutuo. La noche cayó fría y oscura, la única luz viniendo de la chimenea y de las estrellas débiles que luchaban para penetrar el cielo cargado de nieve. Y Ezra y el ara comieron en silencio. La comida era simple y austera, pero llena de significado, el pan y el agua siendo el símbolo de su alianza y de su supervivencia, y su silencio no era de ausencia, sino de plenitud, el espacio entre las palabras lleno de emoción y de comprensión mutua. Y él se sentó cerca de la chimenea, observando las llamas bailar. El fuego de la chimenea, que antes era solo una fuente de calor, se convirtió en un símbolo poderoso de su refugio y de su dignidad. La luz de la cabaña siendo el único punto de calor y de vida en medio de la oscuridad y el frío del bosque y de la comunidad. Y Ezra sintió la responsabilidad de proteger esa luz, de no dejar que el odio y la superstición de Elías la apagaran, y tomó el retrato de la mujer y lo besó levemente, un gesto de despedida y de aceptación de un nuevo futuro con el ara. El ruido llegó alrededor de la medianoche, un sonido distante de voces y caballos, amplificado por el silencio de la nieve, y Ezra se levantó, su postura erguida y tensa, y gesticuló a el ara, indicando que era hora de ir al escondite. Pero ella vaciló, sus ojos fijos en los de él, su determinación siendo un desafío silencioso a su orden, y sacudió la cabeza, gesticulando hacia la puerta, su mensaje claro: me quedo, soy tu fuerza. El gigante sacudió la cabeza en negación, su miedo por la seguridad de ella siendo mayor que su aceptación de la lealtad de ella. Pero el ara fue irreductible, y lo tocó nuevamente, un toque de acero bajo la suavidad de la piel, y se colocó detrás de él, en una posición de apoyo y de alianza. Y Ezra percibió que no podía luchar por su dignidad si la forzaba a esconderse, que su redención exigía su presencia. Ezra se rindió, un gesto de aceptación de la dignidad de ella y de su lealtad, y se quedó en la puerta, su cuerpo imponente siendo el único escudo, y esperó lo inevitable con la dignidad y la resignación de un hombre que sabe que la guerra está llegando y que tiene que luchar por su derecho a pertenecer, y el olor a humo y a miedo se mezclaba en el aire frío, su respiración siendo lo único que rompía el silencio. El clímax llegó al final de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo y el bosque estaba inmerso en una oscuridad azulada y fría, y el sonido de decenas de botas y voces furiosas rompió el silencio de la tormenta de nieve. El pastor Elías regresando con casi toda la ciudad, una milicia enfurecida y armada con antorchas y escopetas, y el cerco a la cabaña era la manifestación física del odio y de la superstición de la comunidad, la prueba final de la dignidad de Ezra y el ara. Elías estaba en el centro de la multitud, con la Biblia levantada en el aire, y gritaba palabras de condena y de venganza. El monstruo y la maldición deben ser purificados. Dejen a la joven con nosotros, o el infierno los consumirá. Y la luz de las antorchas bailaba en la nieve, creando sombras grotescas y distorsionadas, transformando al pueblo en un coro de demonios, y la furia del pastor era la furia de un hombre que perdió el control. Ezra estaba en la puerta, su cuerpo imponente siendo el único escudo, y se negaba a moverse, se negaba a luchar con la violencia, y sabía que la violencia sería su derrota moral, la prueba de que era el monstruo que la ciudad esperaba, y miró a el ara, que estaba detrás de él, y sintió la fuerza de su alianza, el amor que lo había redimido, y tomó la decisión, el momento decisivo de su transformación. Él no usaría la fuerza, sino su dignidad y su voz, y abrió la boca. El sonido era ronco y quebrado, el sonido de años de silencio siendo liberado, y habló. La primera palabra era casi un susurro. Pero el sonido cortó la furia de Elías. Yo no soy un monstruo, dijo.
su voz ganando fuerza y claridad con cada palabra. La primera vez que hablaba en años. Y la multitud cayó, en shock y sorpresa. La voz de Ezra era profunda y humana. La voz de un hombre y no de una bestia. Su humanidad siendo su arma. Y Elías se tambaleó hacia atrás, su máscara de santidad desmoronándose ante la verdad. Y la multitud estaba en shock. La tormenta de nieve y el fuego de las antorchas siendo el único movimiento en el aire. Y el ara emergió de detrás de él, y miró a Elías, y habló con una voz pequeña, pero llena de coraje. Él me dio un hogar. Ustedes me dieron la maldición. La mirada de ella era de dignidad y de acusación. La verdad siendo lo único que podía romper el hechizo de la superstición de Elías. Y la multitud estaba dividida. Algunos conmocionados por la voz de Ezra, otros por el coraje de el ara, y la semilla de la duda había sido plantada. Su unión era la prueba de que el amor era lo único que podía derrotar el odio y el miedo. Y Ezra, con la voz recuperada y la postura erguida, no se defendió, sino que defendió a el ara. Ella es mi hija, mi hogar, ustedes no me la quitarán. Sus palabras eran simples, pero llenas de un poder que el discurso de Elías nunca podría tener, la fuerza de la verdad y del afecto. Elías intentó gritar, intentó recuperar el control, pero su voz era débil y estridente, y miró a sus hombres, y vio la duda en sus ojos, la vacilación en sus manos armadas, y supo que había perdido el control de la narrativa, que la dignidad de Ezra y el ara era un fuego más fuerte que sus antorchas. El pastor, humillado y derrotado, soltó la Biblia en la nieve, un gesto de desesperación y de resignación, y se dio la vuelta, caminando lejos de la cabaña, y la multitud estaba dividida, algunos siguiendo a Elías, otros vacilando, mirando a Ezra y el ara, y el enfrentamiento moral había sido ganado. Ezra y el ara estaban juntos, el gigante y la joven, la fuerza y la luz, y su unión era la prueba de que el hogar es una elección mutua y no un lugar concedido. Y el sonido de la nieve cayendo era el único ruido que quedaba, un sonido de paz y de renacimiento. La milicia de Elías se desintegró en la oscuridad de la noche y en la nieve espesa, no por violencia, sino por la exposición de la crueldad del pastor y por la verdad simple de la dignidad de Ezra y el ara. Y el pastor y sus seguidores desaparecieron en el bosque, la derrota moral siendo más pesada que cualquier enfrentamiento físico, y el resto de la comunidad se dispersó en silencio y vergüenza, algunos mirando hacia atrás, hacia la cabaña, el fuego de la chimenea siendo un punto de luz y de acusación en medio de la oscuridad. Y la derrota de Elías fue un colapso que liberó a la comunidad de la tiranía de la superstición. Pero el cambio sería lento y doloroso, y la cabaña ahora estaba limpia del miedo social, pero no de las marcas de la batalla, las tablas en la puerta, y la nieve pisoteada siendo las cicatrices visibles de aquella noche de enfrentamiento que cambió todo. Ezra y el ara permanecieron en la puerta por un largo tiempo, observando la oscuridad engullir el último sonido de los pasos y de los cascos. Y el silencio que regresó no era el silencio de la soledad, sino de la paz conquistada. Y la tormenta de nieve había disminuido. El cielo se estaba abriendo, y las estrellas débiles brillaban sobre el claro, y el aire frío parecía más limpio, purificado por el enfrentamiento y por la verdad que había sido revelada a todos allí. Y Ezra no soltó la mano de el ara, y el calor del contacto era su nueva ancla, la prueba de que él había elegido la ternura en lugar de la furia, y su voz, recién descubierta, era un peso extraño, pero maravilloso en su garganta, la promesa de una comunicación sin barreras y sin miedo. Ellos entraron en la cabaña, y el fuego de la chimenea aún estaba encendido, el símbolo de su hogar y de su dignidad, y Ezra se arrodilló, tomando el abrigo grueso de el ara, y colgándolo para secar cerca del calor, un acto de servicio práctico que ahora estaba cargado de un nuevo significado, el cuidado incondicional y la dedicación al bienestar de ella. Y el ara observaba cada movimiento de él, su postura más erguida, la ausencia de miedo en sus ojos, su transformación siendo evidente en cada gesto sutil, su fuerza siendo usada para construir y no para destruir. Y ella tomó el balde de agua y lo colocó sobre el fuego, preparando un té débil de hierbas silvestres que ella había recolectado en el bosque. La noche pasó lentamente, y se sentaron lado a lado cerca de la chimenea, bebiendo el té caliente y amargo. Y Ezra, con la voz aún ronca y vacilante, comenzó a hablar.
no sobre el enfrentamiento que acababan de ganar, sino sobre el pasado, sobre el accidente que lo había silenciado, sobre el dolor de la pérdida y la culpa que lo había forzado al aislamiento. Y sus palabras eran simples y honestas. La liberación de años de dolor reprimido, un verdadero pedido de perdón a sí mismo y al mundo, y Elara escuchaba en silencio, su mano en la de él, la aceptación siendo su único juicio, y comprendió que su redención vino no de un milagro o de una intervención divina, sino de la conexión humana que ellos habían construido juntos. Él describió la fuerza que lo aterrorizaba, la misma fuerza que había roto su antiguo mundo, y que ahora usaba para sostener una taza de té con delicadeza, y habló sobre su esposa, la mujer del retrato que estaba boca arriba, y cómo la pérdida de ella lo transformó en una sombra, un hombre que temía su propia respiración. Y Elara apretó la mano de él, un gesto de consuelo silencioso, la confirmación de que él estaba siendo escuchado y comprendido, y el dolor del pasado era un peso compartido, y no más una carga individual, y el silencio de la cabaña estaba lleno de palabras no dichas, de emociones profundas y de una confianza mutua que había sido forjada en el fuego del enfrentamiento. El sol nació sobre Blackwood Creek, y la luz de la mañana era clara y fría, y la nieve brillaba con una intensidad deslumbrante, y el mundo parecía renacido, purificado por la tormenta de nieve, y por la verdad que había sido revelada a la comunidad. Y Ezra y Elara salieron de la cabaña, y el aire frío era vigorizante, y miraron la escena de la batalla, la nieve pisoteada y las marcas de las botas, las cicatrices del conflicto que habían ganado, y el sentimiento era de alivio, no de triunfo, la paz siendo su única recompensa. Y el cielo estaba limpio, un vasto y profundo azul que reflejaba la claridad de su alma y la nueva esperanza que compartían. Ezra tomó el hacha que había arrojado en la nieve, y la usó no para cortar madera o para la violencia, sino para reparar la cerca de la cabaña que había sido parcialmente dañada durante el cerco, y el sonido del martillo en la madera era un sonido de reconstrucción y de esperanza, el trabajo manual siendo su forma de expresar su gratitud y su compromiso con el hogar, y trabajaba con un ritmo tranquilo y concentrado, su fuerza ahora en servicio de la paz, y Elara lo ayudó, sosteniendo las tablas, y la cooperación de ellos era la prueba de su alianza y de su dignidad, el símbolo de que estaban construyendo un futuro juntos, un ladrillo a la vez. En el centro del claro, donde el pastor Elías había soltado la Biblia en su derrota y desesperación, la nieve se derritió, revelando la tierra desnuda y oscura, y Elara se arrodilló y plantó una pequeña semilla que había guardado en su bolsillo por meses, una semilla de flor silvestre, un gesto de esperanza y de renovación, el símbolo de que la vida continuaba, y que la belleza podía crecer incluso en medio de la tierra herida, y el acto era una afirmación silenciosa de su fe en el futuro. Y Ezra la observó, el amor y la admiración en sus ojos, siendo su único discurso, la confirmación de que él había encontrado su luz. El gesto de plantar la semilla era el eco, simbólico de la primera escena, donde Elara había recogido el pan en la nieve, aceptando la supervivencia y la lealtad del gigante, y ahora, ella estaba plantando la vida, negándose a aceptar la maldición, y la tierra que la había desterrado era ahora el suelo de su esperanza, y Ezra sonrió, una sonrisa que alcanzó sus ojos, una sonrisa que no daba hace años, una sonrisa de aceptación y de paz, y el ciclo estaba completo, su redención siendo su prueba de que la ternura es la forma más alta de fuerza. Regresaron a la cabaña, y la rutina se instaló nuevamente, pero ahora con la presencia de la voz de Ezra, la comunicación era completa, y su silencio era una elección, no una imposición, y la cabaña era un refugio de paz y de dignidad, un hogar construido sobre la verdad y el afecto mutuo, y la sombra del pasado había sido disipada por la luz de la joven y por el coraje del gigante, y Ezra comenzó a trabajar en una nueva pieza de madera, una pequeña figura de pájaro, un símbolo de libertad y de esperanza que le daría a Elara, su primer regalo. La ciudad de Blackwood Creek cambió lentamente, no por un milagro, sino por el enfrentamiento con su propia crueldad, y el pastor Elías perdió su autoridad y se convirtió en una figura marginada, su furia siendo impotente contra la dignidad de Ezra y Elara, y algunos de los habitantes comenzaron a buscar la cabaña, no con escopetas, sino con pequeños regalos, un pedido silencioso de perdón y de aceptación, y la comunidad estaba aprendiendo que el verdadero monstruo no era el diferente, sino aquel que usa el miedo para controlar. La cabaña se expandió,
con un pequeño jardín y una cerca nueva y fuerte, un símbolo visual del crecimiento y de la paz. Y Ezra y Elara eran vistos como guardianes del bosque, su historia siendo un cuento de redención y de esperanza. Y Ezra, con la barba recortada y los hombros erguidos, era el hombre que había encontrado su voz y su lugar en el mundo, el gigante que había elegido la ternura en 1870, lugar de la furia, y su cicatriz era solo una marca de su historia, no una maldición. Elara creció, y la mancha en su hombro era solo una marca de nacimiento, no una maldición, y se convirtió en la luz de Blackwood Creek, la prueba de que la belleza y la bondad podían crecer incluso en medio de la oscuridad. Y se sentaba con Ezra cerca de la chimenea, leyéndole los libros que él había leído 1000 veces, y su voz era clara y melodiosa, la banda sonora de un hogar, y ella le enseñó a reír. Nuevamente, un sonido profundo y resonante que llenaba la cabaña de alegría. En el centro del claro, donde Elías había soltado la Biblia, la flor silvestre que Elara había plantado creció, una flor pequeña y resistente, con pétalos azules y amarillos, y era el símbolo visual de su redención y de su esperanza, la prueba de que el amor era más poderoso que cualquier riqueza o superstición, y la belleza de la flor era un contraste con la aridez moral de la ciudad, un faro de esperanza en el mundo frío. Ezra y Elara se sentaron cerca de la chimenea, y el calor del fuego era un consuelo, y él tomó el retrato de la mujer, y sonrió, una sonrisa real y sincera, y se lo mostró a Elara, y dijo, su voz tranquila y profunda, ella te habría amado, mi hogar. Y las palabras eran el cierre del ciclo, la aceptación del pasado y la celebración del presente. Y la memoria de la pérdida había sido transformada en un acto de gratitud por la vida que había encontrado con Elara. La escena final es la de la cabaña, iluminada por la luz del fuego y de las estrellas, un refugio de paz y de dignidad. Y el sonido de la risa de Elara llena el aire, el sonido de la vida y de la esperanza. Y el ciclo de la historia está completo, la redención de Ezra siendo su prueba de que la ternura es la forma más alta de fuerza, y están juntos, el gigante y la joven, la fuerza y la luz, y su hogar es su elección, y su historia es la prueba de que el amor vence al odio. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo.